Desde el momento en que crucé la puerta de la clínica dental del Dr. Jonathan Blackwell, supe que algo no estaba bien. A pesar de la cálida bienvenida que recibí de todos los trabajadores, había algo que no me gustaba en aquel ambiente. Llamadlo presentimiento, subconsciente, qué sé yo. Pero necesitaba aquel trabajo como recepcionista desesperadamente, así que decidí ignorar mis instintos y seguir adelante. El Dr. Blackwell era un hombre encantador, respetado en el pueblo y conocido por su habilidad en la odontología. La gente lo admiraba y confiaba en él. Sus ojos de un azul gélido me daban la impresión de que escondían algo, pero ¿quién era yo para juzgarlo? Después de todo, todavía acababa de llegar. A simple vista, el lugar parecía como cualquier otra clínica dental. Paredes pintadas de blanco, revistas de entretenimiento apiladas en la mesa de la sala de espera y catálogos de cepillos y pastas dentífricas. La primera paciente a la que me tocó acompañar y tomar los datos fue Marianne, una joven con una sonrisa contagiosa pero que tenía un profundo miedo a los procedimientos dentales. Las manos le sudaban y el corazón le latía con fuerza, pensando en el dolor tan grande que iba a sentir cuando le diera paso. La llamé por su nombre y se levantó con pasos temblorosos. La puerta se abrió revelando una sala de tratamientos bien iluminada y el dentista con apariencia amigable. El doctor tenía una presencia tranquilizadora, con una voz suave que parecía calmar incluso a los más inquietos. Le explicó el procedimiento con paciencia, asegurándose de que Marianne entendía cada paso del proceso. Iba a volver a la recepción cuando el doctor me pidió que me quedara allí ayudándole. Así también aprendería a trabajar como auxiliar en los momentos en los que su ayudante tuviera que atender a otro paciente. Me quedé allí de pie, paralizada, viendo todo lo que hacía. Agarré de la mano a Marianne, que estaba muy nerviosa, y noté cómo poco a poco apretaba los dedos con menos fuerza, como si el miedo fuera disipándose a medida que el dentista trabajaba en su diente. No le vi en ningún momento ponerle anestesia, pero la joven no parecía sentir dolor. El doctor sonreía con ternura mientras trabajaba, como si entendiera los miedos más profundos de sus pacientes y supiera cómo calmarlos. Marianne cayó en un profundo sueño. Parecía sedada. Entonces, finalmente, encontré el coraje para preguntar: ¿cómo logra que no le duela? El doctor pausó su trabajo y me dedicó una mirada comprensiva. La clave está en la distracción. Mantengo conversaciones con mis pacientes, los hago partícipes de historias mientras trabajo en sus dientes. Parece que el poder de la mente puede superar incluso el dolor físico. Aquella explicación no tenía sentido para mí, aunque sí era cierto que yo también había estado absorta en sus historias durante el procedimiento. La sensación de seguridad que emanaba el doctor me había envuelto como un cálido abrazo. A medida que me relajaba, la sala de tratamiento parecía adquirir una especie de brillo mágico, y estoy segura que también Marianne podía ver destellos de colores danzando en el aire. El procedimiento llegó a su fin, y la paciente se levantó sonriendo, sorprendida por lo fácil que había sido todo. El doctor la miró con una sonrisa tranquilizadora, como si compartieran un secreto. Recuerda, Marianne, una sonrisa puede ser la mejor medicina, y yo estoy aquí para asegurarme de que esa sonrisa nunca se desvanezca. La paciente abandonó la consulta con una sensación de asombro y gratitud. Mientras la acompañaba a la puerta y le entregaba su abrigo y su bolso, no pude evitar mirarla fijamente a la boca, a la gran sonrisa que adornaba su rostro. Me pregunté a mí misma: ¿qué había realmente detrás de la habilidad del dentista para mantener aquella tranquilidad en sus clientes? A lo largo de las semanas siguientes fueron varios los clientes que visitaron la consulta del Dr. Blackwell para diversos procedimientos dentales. Cada vez que entraba en la sala de tratamiento para ayudarles, sentía cómo la familiar sensación de tranquilidad me envolvía. Las conversaciones con el dentista se volvieron más profundas y comencé a contarles sobre mis sueños y aspiraciones, mis miedos y alegrías. Parecía que el doctor era un oyente excepcional, siempre atento y empático. Durante las consultas el dentista se mostraba profesional y gentil. Sin embargo, a menudo notaba que tenía un extraño interés en los dientes extraídos. Los colocaba en pequeñas cajas de madera y las guardaba en su despacho, como si fueran tesoros. A veces incluso parecía hablarles, murmurando palabras incomprensibles mientras los acariciaba. Mis compañeros de trabajo notaron mi inquietud, pero se burlaban de mis sospechas. Me decían que solo estaba imaginando cosas, que el estrés de ser nueva me estaba afectando. Pero yo sabía que algo no cuadraba.
A medida que el tiempo pasaba, noté que las visitas de los clientes en la consulta no solo aliviaban sus miedos a los procedimientos dentales, sino que también les ayudaban a enfrentar sus inseguridades y a ganar confianza en sí mismos. Yo también comencé a notar cambios en mi vida cotidiana, una actitud más positiva tanto en mis relaciones como en el trabajo. Incluso mis amigas notaron el brillo renovado en mis ojos y el resplandor en mi sonrisa. Un día, mientras revisaba las citas del día siguiente, eché en falta el historial de uno de los clientes. El doctor estaba con una cirugía, así que para no molestarle decidí entrar en su despacho a buscarlo. Después de encontrarlo, vi que en su mesa había un archivador con muchos documentos. Intrigada, comencé a hojearlo. Estaba lleno de historias sobre personas que habían visitado la consulta y habían experimentado transformaciones asombrosas. Cuando finalmente el doctor salió de la consulta, no pude evitar preguntar sobre aquellos archivos. El doctor sonrió, pero aquella sonrisa parecía fingida. Muy probablemente no le había gustado que hojease sus cosas. En ese momento lo pensé y me pregunté, ¿por qué no me había cosido 2 puntos en la boca? Era una auténtica bocazas. Tenía que haberme callado y él jamás se enteraría. Contrariamente a lo que pensé, el doctor no me echó la bronca y me explicó que había recopilado aquellas historias a lo largo de los años para inspirar a sus pacientes y mostrarles el poder de la mente sobre la percepción del dolor y el miedo. La sonrisa es un reflejo de nuestra alma, me dijo. Cuando curamos el alma, la sonrisa se vuelve eterna. A medida que me sumergía más en las conversaciones con el dentista, comencé a darme cuenta de que había algo más profundo en juego. Noté que sus consultas parecían más propias de un psicólogo que de un odontólogo, con muchos pacientes compartiendo sus historias y experiencias. Todos compartían una extraña calma y una disposición optimista. Necesitaba saber qué misterio había ahí, si aquello se trataba de una secta escondida o qué propósito extraño había detrás de tanta charla enigmática. Así que en un momento en el que todos mis compañeros se encontraban en consulta y no había nadie en la sala de espera, decidí volver al despacho del doctor. En una estantería había varios archivadores como los que había visto la primera vez, con registros detallados de cada paciente y sus transformaciones. De repente la ayudante del doctor entró y me encontró mirando los archivos. La expresión de la mujer cambió por completo y cerró la puerta con rapidez. Noté el cambio en el ambiente y apretando los dientes con fuerza agarró los archivos y me ordenó que saliera de allí inmediatamente. Con vergüenza al ser pillada, dejé los archivadores en su sitio y salí con la cabeza baja. Esa noche, mientras reflexionaba sobre lo que había visto, comencé a relacionar todo. Las historias de transformación, la sensación extraña en la consulta y el despacho lleno de registros. Había algo más en la clínica del odontólogo, algo que no encajaba del todo. Una inquietante pregunta se apoderó de mi mente. ¿Qué precio se pagaba por aquella sonrisa eterna y la curación del alma? Me sumí en un estado de conflicto interno. Por un lado, valoraba profundamente las transformaciones positivas que había experimentado desde que me habían contratado en la consulta del Dr. Blackwell. Por el otro, los documentos secretos y la mirada enfadada de la ayudante del dentista habían despertado mis sospechas. Al día siguiente, en uno de los momentos en el que el doctor me solicitó su ayuda en la consulta, encontré el instante adecuado para preguntarle sobre aquellos registros de nuevo. El dentista pareció sorprendido, pero después de un momento de pausa, sus ojos se llenaron de tristeza. Lo que hago aquí es ayudar a las personas a encontrar la paz interior y la felicidad. Me explicó con un tono que parecía sincero. Pero debes entender que no es un proceso sin consecuencias. Cada transformación viene acompañada de un sacrificio personal. Le miré con inquietud, esperando más detalles, y el doctor continuó. Aquellas personas que encuentran la curación en mi consulta se convierten en portadores de un secreto que debe ser protegido y transmitido a través de las generaciones. Es el precio que pagan por su cambio. Entonces sentí un escalofrío en mi espalda. ¿Qué tipo de secreto podría ser tan importante? El doctor me extendió una mano. Comprendo que esto puede ser abrumador, pero también debes entender que la elección siempre es tuya. Puedes optar por continuar el camino de la transformación y aceptar el secreto, o puedes elegir no saber más y seguir adelante con tu vida. La decisión pesaba en mis hombros. Por un lado, había encontrado un nuevo sentido de confianza y alegría en mi vida gracias a las consultas en las que ayudaba al odontólogo, pero por el otro, seguía sin entender por qué. ¿Qué era lo que me hacía sentir así?
No fui capaz de darle una respuesta y salí de la consulta directa a mi puesto en recepción. Me pasé toda la mañana debatiendo los pros y los contras. ¿Necesitaba saberlo? ¿O sería mejor hacer borrón y fingir que no había pasado nada? ¿Qué papel jugaría yo si decidiera adentrarme en el oscuro camino que parecía ofrecerme el doctor? El día avanzaba lentamente y mi inquietud no hacía más que crecer. Observé a los pacientes que entraban y salían de la consulta con sus sonrisas radiantes y sus expresiones de paz interior. Me preguntaba si habían tomado la misma decisión que se me presentaba ahora. Al día siguiente tomé una decisión. Cuando llegué me dirigí al despacho del doctor, llamé a la puerta y él me invitó a entrar. Le miré fijamente, decidida y al mismo tiempo asustada, y le dije que quería conocer el secreto. El hombre asintió solemnemente y me condujo a través de una puerta que estaba escondida en el fondo de su armario. Llegamos a una sala donde había una figura cubierta por un sudario negro. Yo me estremecí mientras el doctor se acercaba lentamente y retiraba el sudario, revelando un cadáver en avanzado estado de descomposición. Los ojos del muerto brillaban con un resplandor sobrenatural y su boca estaba forzada en una sonrisa desfigurada. El dentista me miró y me dijo: «Este es el precio de la sonrisa eterna. Aquellos que eligen conocer el secreto se convierten en guardianes de la maldición, condenados a llevar el peso de la verdad». El horror me invadió mientras observaba el cadáver. Comencé a retroceder, sintiendo náuseas y terror. Pero el dentista me sujetó con fuerza y me arrastró hacia el cadáver. Luché, grité y supliqué, pero mis esfuerzos fueron en vano ante la fuerza del hombre. Él abrió la boca del cadáver y extrajo un objeto brillante y afilado. Era un diente. «Este es el diente del origen», susurró el doctor con una voz cargada de gozo. Mis gritos resonaron aún más cuando el dentista colocó el diente en su propia boca. De pronto un gemido resonó en la sala mientras el cuerpo del dentista comenzaba a retorcerse y cambiar. Su piel se volvió pálida y translúcida, sus ojos brillaron y su sonrisa se ensanchó en una mueca grotesca. Se volvió hacia mí y me extendió su mano. Con una sonrisa retorcida en su rostro, el doctor me confesó la verdad. Las historias de los diarios eran míos. Yo había estado realizando rituales horripilantes, arrancando dientes y llevando a cabo actos inhumanos. Había estado en un trance, actuando sin ser consciente de mis acciones. Me miré a mí misma en el reflejo de un cristal y vi una versión de mí que no reconocía. Estaba enloquecida, con sangre en mis manos y una mirada maníaca en los ojos. Las evidencias estaban ahí. Los diarios, las cajas de dientes, todo me señalaba como la autora de los horrores que creía que el Dr. Blackwell estaba cometiendo. La risa histérica del dentista resonó en el aire mientras me observaba con complacencia. Me había atrapado en mi propia locura y no había escapatoria. Retrocedí con horror. Mis lágrimas se mezclaban con mis gritos desesperados. Giré y corrí a ciegas por el pasadizo oscuro, sintiendo la presencia del dentista acechando detrás de mí. Conseguí escapar de allí, pero me encontré atrapada en una pesadilla. Las imágenes de la macabra revelación que había presenciado en aquel lugar oscuro seguían persiguiéndome, como demonios en mis peores sueños. Las noches se volvieron un tormento. Veía los rostros retorcidos de los pacientes que habían sido sometidos al dentista y a mí misma. Sabía que yo también estaba manchada por el pecado y la culpa se apoderó de mí. En mis búsquedas para intentar desenmascarar al dentista, descubrí una serie de horrores aún más oscuros. Los pacientes transformados no solo realizaban actos terribles por órdenes del dentista y mías, sino que habían dejado atrás su humanidad, y su única satisfacción residía en causar dolor a otros. Las historias que escuché me aterraron hasta lo más profundo de mi ser. Había pacientes que habían torturado a sus seres queridos, otros que habían llevado a cabo rituales sangrientos en nuestro nombre y algunos que se habían ofrecido como sacrificios humanos. Mis compañeros de la clínica, que alguna vez habían fingido ser mis amigos, se habían convertido en monstruos. Y yo, con mi sonrisa eterna y mis ojos gélidos, me había convertido en otro más. Cuando abandoné aquel lugar maldito me di cuenta de que nunca más sería la misma. Había visto la verdadera oscuridad que puede existir en el corazón humano, y ahora llevaba una sonrisa eterna como recordatorio de mi propio pecado. La maldición del Dr. Blackwell había dejado su huella en mí, y nunca escaparía de las sombras que había abrazado.
En ese momento, comprendí que la verdadera maldad no siempre se esconde en otros. A veces está en nosotros mismos, oculta detrás de una máscara de cordura. Mi destino estaba sellado y nunca saldría de aquella clínica dental. No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. ¡Hasta el próximo vídeo!